¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana continuamos con nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema causas de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de las causas de la Segunda Guerra Mundial podemos mencionar el surgimiento de los movimientos totalitarios absolutistas, como son el fascismo y el nazismo. Así tenemos el nazismo con Adolf Hitler, con la figura, con el líder en Alemania, y con el fascismo tenemos la figura de Benito Mussolini en Italia. Además, aprovecharon el descontento popular que había en aquella época por el Tratado de Versalles, que debía pagar un alto costo por la guerra, por la pérdida de aquella guerra, y esto trajo mucha hambruna, a pesar de que estos países estuvieron devastados, ya sea por la Primera Guerra Mundial. Y además construyeron movimientos nacionalistas extremistas. Con las figuras de estos líderes ensalzaron la raza aria, la raza de estos pueblos con características de estatura alta, de pelo rubio, de ojos claros. Entonces también habían ensalzado estos movimientos nacionalistas extremistas. Tal es así que podemos observar los términos del Tratado de Versalles, la rendición de Alemania y sus aliados que le han puesto al término de la Primera Guerra Mundial, les impuso un tratado de rendición incondicional. Entonces, estos fueron otras de las causas por las cuales se avecinaba ya una segunda contienda bélica que abarcaría entre grandes países. Entonces, uno de los motivos fue el Tratado de Versalles, donde en ese tratado se les imponía que debía pagar un alto costo, sobre todo por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, y se le ha impuesto a todos los países que han sido vencidos. Además, se le impedía a la nación devastada por la guerra volver a tener un ejército. Es más, se había puesto una cláusula sobre todo el desarme que deberían tener las fuerzas armadas de estas naciones. Le arrebataba también el control de sus colonias africanas y le imponía una deuda impagable con los países victoriosos. Las tensiones China-japonesas también se había instalado en esta época, sobre todo las ideas expansionistas que tenía el imperio japonés. Tal es así que se puede notar en aquella época las invasiones de Manchuria en China, también otras invasiones como Malasia, Tailandia, siempre con fines expansionistas, y de esta manera también controlar estos lugares, estos territorios, y ampliar su imperio o su hegemonía sobre el continente asiático. Y siguiendo con nuestra característica de las causas de la Segunda Guerra Mundial, podemos afirmar que fue una contienda armada internacional que involucró prácticamente a todas las naciones del mundo. Se desarrolló durante 6 años y un día, esto había comenzado el 1 de septiembre del año 1939 y había finalizado el 2 de septiembre del año 1945. En este punto vamos a ir recordando cuáles fueron esas alianzas, esos bloques en los cuales habían participado. Por un lado, el eje que estaba como digamos, como hacia un punto, como un bloque, como una alianza, era Alemania, Italia y Japón. Eran básicamente imperios que estaban del mismo lado. Asimismo, en este punto estaremos dando a conocer algunas nociones básicas de cómo se había desarrollado
la Segunda Guerra Mundial. Como hemos comentado anteriormente, se había iniciado el 1 de septiembre en el año de 1939 y finalizado en el año 1945. Esta contienda bélica se ha desatado, se ha desarrollado sobre todo contra los grandes ejes que manejaban una alianza: Italia, Alemania y el Imperio japonés. ¿Contra quiénes? Contra los aliados, Francia, Reino Unido, a los que acabarían uniéndose en 1941 los Estados Unidos, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, y a la Unión Soviética después del intento de Alemania por conquistar la ciudad de Stalingrado. Entonces, de esta manera, estamos conociendo los bloques principales entre el eje de los imperios fascistas totalitarios y contra los aliados: Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, la Unión Soviética también en aquel entonces, y otros países que se fueron aliándose nuevamente a estas naciones. Sobre todo, la guerra tuvo una causa similar, como ya hemos mencionado, a la Primera Guerra Mundial, con el afán de Alemania, Italia y Japón de expandir sus dominios territoriales, además del descontento de Alemania de haber firmado el Tratado de Versalles, donde se le imponía duras cláusulas que eran imposibles para cumplir para esta nación, sobre todo el desarme de sus fuerzas armadas, de sus cuestiones bélicas, y otro tema, la deuda impagable de alto costo a todos los países vencedores. Y el punto culminante de inflexión, lo que había desatado que se lleve a cabo esta gran contienda bélica, fue que Alemania había invadido Polonia el 1 de septiembre del año 1939. Entonces prácticamente aquí se produce un enlace final para poder poner fin a la paz, y de esa manera ya se empieza a poner en marcha la contienda bélica. Entonces, ante la invasión de Alemania a Polonia en fecha 1 de septiembre del año 1939. En este punto simplemente vamos a ir reforzando lo que ya hemos mencionado, que una Alemania a la que se le prohibió el rearme, o más bien estaba en condiciones de desarme, esa orden imperativa de que ellos pudiesen tener que se sigan ellos rearmando, que sigan produciendo armas bélicas, y sobre todo que luego de esta situación había provocado la declaración inmediata de la guerra a Francia y al Imperio Británico. Entonces Alemania ya no estaba en condiciones de cumplir, o con intenciones de cumplir con los tratados de Versalles, por lo que sigue con la idea expansionista, y sobre todo de aquellos países que están en Europa, en el occidente y en el oriente, y sobre todo se había desatado el punto final, o un punto para poder iniciar esta guerra: la invasión de Polonia, así como lo venimos mencionando. La Segunda Guerra Mundial se ha dividido en grandes frentes de combate. Así tenemos el frente continental: Alemania contra los aliados por el control de Europa. Si bien es cierto, nosotros en la siguiente clase estaremos ampliando los detalles de estos frentes que se ha desatado durante la Segunda Guerra Mundial. También encontramos el frente en los Balcanes y en el norte de África, donde Italia, con la ayuda alemana, se había enfrentado contra los aliados y la conquista de estos territorios. Entonces tenemos allí a la vista un mapa actual
de los Balcanes, donde prácticamente Italia y Alemania ha invadido estas naciones europeas que tenemos en esta situación geográfica. Sobre todo también parte del norte africano, donde también se hicieron notar movilizaciones fascistas y nazistas, o sea, movimientos de Alemania y movimientos de Italia contra estas naciones. Estamos hablando del frente de los Balcanes y en el norte de África. Así también podemos notar un frente en el Pacífico, donde Japón se había iniciado o había atacado a los Estados Unidos en el conflicto después del ataque japonés a la base militar estadounidense en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 por el control del Pacífico y Asia Oriental. Entonces, otro frente, entonces podemos observar el Japón contra la isla Hawái, contra los buques o contra la flota de los norteamericanos, que se le conoce entonces como la batalla de Pearl Harbor. Estos también estaremos desarrollando con mayor detalle en la siguiente clase, en referencia a los frentes de combate durante la Segunda Guerra Mundial. En este punto estaremos analizando los focos de batalla que acabaron con la victoria aliada. Las primeras derrotas del eje llegaron en los Balcanes y en el norte de África, donde los aliados los obligaron a replegarse. Entonces, esta contienda bélica que se había desatado, Italia y Alemania habían invadido primeramente entonces los territorios europeos hacia el occidente, el frente occidente, y de esta manera también fueron atacadas y fueron replegadas por las tropas aliadas, donde estos imperios nacionalistas, fascistas, fueron prácticamente derrotadas por las tropas aliadas. De igual manera se había iniciado por la parte de los alemanes nazistas un frente de Europa del Oriente. El frente Oriente, al mismo tiempo Alemania, alentada tras conseguir conquistar gran parte de la Europa continental, traicionó su pacto de neutralidad con la Unión Soviética y trató de invadir, acabando derrotada en la batalla de Stalingrado. Entonces, de esta manera, también Alemania quiso, digamos, conquistar gran parte de la Unión Soviética, por lo que inicia una arremetida contienda bélica y se instala en la ciudad de Stalingrado, tratando de recuperar esa ciudad y poner bajo su control, bajo su dominio, donde también fue repelida por la Unión Soviética. Y a modo de ir mencionando nuevamente los bloques, entre los aliados del eje se encuentra Alemania, Italia y el Imperio japonés. Por un lado. Y por el otro lado se encuentran las alianzas o los bloques de las tropas de los aliados, que serían Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces estos son los principales frentes. A su vez habían sumado otras naciones menores y de esta manera se ha configurado entonces dos bloques de gran magnitud que habían combatido, que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hasta aquí hemos llegado en el día de la fecha, analizando un poco cuáles fueron las causas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, como así también los bloques del eje y los bloques de las tropas aliadas, por las cuales se habían enfrentado en diferentes frentes, en el frente continental, en el frente pacífico, también
lo referente a Occidente y las batallas que se habían también celebrado en Europa del Oriente. Eso estaremos ampliando con mayor detenimiento en la siguiente clase. Entonces, hasta aquí hemos llegado en referencia a la clase de la temática del día de la fecha.